puso el diálogo en tiempos de pelea. Hoy comparto con ustedes estas mis memorias, que son también las memorias de esta democracia. Tratemos de mirar y dialogar, de entender y pensar, pero también bien está que no nos olvidemos las enormes deudas que tiene esta democracia. Asumamos esas responsabilidades. Es memoria para construir. La Academia decidió hacer un reconocimiento por la defensa de la libertad de expresión en el peor momento de la historia de la Argentina y del periodismo. Como broche cierra el increíble José Ignacio López con esa pregunta única sobre los desaparecidos, obligando a Videla, tartamudeando, a referirse a que los desaparecidos no están. Adelante. Señor presidente, quiero volver sobre algo que usted ya tocó. El último domingo de octubre, el Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro, de distintas maneras, pero entre otras cosas habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos y de los detenidos sin causa, sin proceso. Le quiero preguntar si usted, que muchas veces se ha dirigido al Papa. ¿Cómo fue encontrar la conferencia de prensa esa? Bueno, fue maravilloso porque lo estaba buscando y tenía mucho miedo de que no estuviera en el archivo del canal, pues se había borrado mucho material después de la dictadura, durante la dictadura, y fue increíble encontrarlo y empezar a visualizar y encontrar una perla que me parecía una enorme injusticia histórica que había que reparar, que era la persona que había hecho la pregunta a la respuesta más famosa y más importante de toda la conferencia, que fue cuando Videla se refiere casi por primera vez a los desaparecidos, que era justamente José Ignacio López, que se animó a preguntar muy valientemente sobre el tema, ¿no? ¿Vos la buscabas? ¿Vos yo buscaba la conferencia, yo no me acordaba. ¿Fue en qué? ¿En el 90 fue? Yo había visto ese fragmento muchas veces, claro, de mala calidad. Que venía solo la respuesta. Descontextualizado. Y digo, esto tiene que estar, porque era material oficial. Y lo empezamos a buscar, llevó bastante tiempo y lo encontramos, casi con un nombre que no correspondía con lo que era, como pasaba muchas veces. Y ahí nos pusimos a verlo y ahí nos llevamos esta sorpresa de un material extraordinario, porque es un Videla muy particular, un Videla de civil, haciéndose el amplio, como una especie de convocatoria a una nueva etapa del proceso, como decían ellos. ¿Qué ese era el motivo de la conferencia de prensa? Ese era el motivo de la conferencia. Claro. Bueno, había mucha gente ahí importante de la época entre los periodistas. Y bueno, llegamos finalmente estábamos todo el tiempo esperando la parte donde Videla decía esto y aparecías vos con esa pregunta tan valiente, digamos, que evidentemente lo incomodó, porque si uno hace incluso, como se usa ahora, lectura de gestos, sí, se pone tremendamente incómodo, mueve el cuello, se carraspea, ¿no? Realmente lograste tu objetivo, que era, bueno, incomodarlo, ¿no? Como correspondía de alguna manera, y que él diga lo que tenía que decir, que fue tremendo, que fue realmente, me parece a mí, lo que él dice ahí, es realmente lo que ellos pensaban y lo que ellos hicieron, ¿no? Por eso yo me valí de lo que dijo el Papa Juan Pablo II en el Ángelus del último domingo de octubre, porque él había hablado de los desaparecidos. Y por eso yo pude preguntar en su nombre, porque fue así como se lo dije a Videla. El Papa habló en el Ángelus, dijo tales cosas,
No sé si usted le habrá contestado. Señor presidente, quiero volver sobre algo que usted ya tocó. El último domingo de octubre, el Papa Juan Pablo II se refirió a la Argentina en la Plaza San Pedro, de distintas maneras, pero entre otras cosas habló de un problema que ya ha sido tocado aquí, como es el problema de los desaparecidos y de los detenidos sin causa, sin proceso. Le quiero preguntar si usted, que muchas veces se ha dirigido al Papa, le ha contestado reservadamente a esas expresiones de Juan Pablo II y si hay algunas medidas en estudio en el gobierno sobre ese problema más allá de la del tiempo a la que usted hizo mención recién. Por de pronto el Papa, cuando habla en esa circunstancia, habla al mundo, no le hablò all'Argentina. Così, in occasione degli incontri con pellegrini e con vescovi dell'America Latina, in particolare dell'Argentina e del Cile, ritorna spesso il dramma delle persone perdute o scomparse. Y habla en su condición de pastor. Y habla ejerciendo más que un derecho, una obligación que tiene por ser cabeza de una iglesia que hace del amor el eje en el cual gira su creencia, que es justamente el amor al prójimo, fundado en la dignidad del hombre. No tiene otra forma más que decir que hay que preservar la dignidad del hombre. De no haberlo dicho, en esa u otra circunstancia, yo diría que hasta falta su deber de Estado. Y esa advertencia del Papa, en su condición de pastor, de instar a la dignidad del hombre, no está ajeno a nuestro sentir. Porque justamente para defender la libertad y la dignidad del hombre, la Argentina tuvo que enfrentar este tremendo problema de una guerra en la que pagó precio de sangre. Una guerra que no quisimos, que no declaramos, que nos fue impuesta. Y la Argentina, repito, los argentinos no tenemos nada que ocultar, ni nada que avergonzarnos en ese sentido, porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino, gravemente amenazados por una agresión del terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida, de un sistema de vida inspirado justamente en una visión cristiana del mundo y del hombre, en la que el hombre pueda realizarse en plenitud, con libertad y con dignidad. Eso nos quería ser quitado. Y para evitar que nos lo quitaran, luchamos y pagamos sangre por los mismos derechos humanos que el Papa reclama. Entonces, primero, no estaba en mí, ni era necesario que yo hiciera ningún tipo de contestación. Porque a quien habló para el mundo, en cuyo contexto estamos colocados y participando en los mismos ideales, como gobernante no tenía nada que decir, porque adhiero a eso. Y como católico, mucho menos, porque no es más que ratificar lo que yo como católico también pienso. Salvo que hubiera sido una carta ratificatoria y de felicitación, pero no se puede felicitar a quien cumple con su deber. Marcar, a través de la luz del Evangelio, iluminar las acciones de los hombres. Es la función del pastor, y él la cumplía. Cuando van a hablar a los obispos y le dicen hay que respetar los principios cristianos, ¿no? Los obispos le dicen, ¿no? El fin no justifica los medios. Digamos que los altos mandos le dan respuestas, no le dan ninguna respuesta, los envuelven. Porque claro, en el 76 y 77, lamentablemente, la Junta pisó el acelerador y fue el mayor número de desapariciones y de crímenes. Y entonces necesitaron entretener a la sociedad en general y a la Iglesia también para que pudieran estar todos callados lo más posible para poder avanzar, porque ellos tenían un plan, como decía Luis, y había que avanzar. En agosto de 78 es donde por primera vez Videla reconoce delante del nuncio que por lo menos eran 2.000, 3.000 desaparecidos. Estamos hablando agosto 78, el ángelus famoso es octubre 79. Entonces, más de un año de información, 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 información. Cuando el Papa pega la voz, lamentablemente,
Ellos ya habían hecho todo lo que tenían que hacer, ya el 79. Ha salido un libro que se llama La verdad os hará libres, que es espectacular, Sí. son 2 tomos, Exacto. donde ahí habla, por ejemplo, de, por un lado, la voluntad del Papa de entrevistarse con las madres y las abuelas, y la oposición de la Conferencia Episcopal, particularmente Prima Testa, que le pone obstáculos para que eso no suceda, ¿no? La verdad, los hará libres, para que todos sepan, es un gran trabajo que hizo la Facultad de Teología, pedido por el Episcopado argentino, donde hemos dicho, contado la verdad frente a la espiral de la violencia de la década del 70, empezando por antes, por 1966 hasta el final, hasta 1983. Hemos hecho una revisión, hemos contado la verdad. Se han abierto los archivos del Vaticano, los archivos de la Nunciatura, los archivos de la Conferencia Episcopal, con permiso de Francisco. Además de tu pregunta, que fue quizá lo más importante de toda la conferencia, él se refiere, por ejemplo, a una futura convocatoria a elecciones, Sí. donde dice que el peronismo nunca va a poder participar porque es un movimiento autoritario, ¿no? Dicho por él. Sí. Y bueno, da una serie de precisiones sobre el futuro político argentino muy interesante, ¿no? Así que a nosotros nos parecía, más allá de las críticas que eran completamente infundadas, ¿no? Es decir, cuando uno le da la palabra a estos personajes, muy lejos está de avalar lo que ellos dicen. Por supuesto. Si no, me parece que se conozca de primera mano cuál era su pensamiento, ¿no? Y yo creo que queda muy, muy claro en esa conferencia lo que pensaba Videla y lo que pensaba un sector importante de la dictadura, que era el que él encabezaba, que como sabes había otros sectores Claro. aún más duros, increíblemente, ¿no? Sí, sí. Estaba el sector Menéndez, el sector Bussi, el sector Camps. Y cuando uno lee, afortunadamente se están desclasificando los informes de la CIA, hace muy poco, ahora 3, 4 años, cuando uno lee los informes de la embajada y de la CIA, dice el sector blando de la dictadura encabezado por Videla, ¿no? Fíjate vos, estos eran los blandos, imagínate lo que era el resto. Que la Junta Militar planeó una estrategia para manejar a la Iglesia también. Digo, por supuesto la Iglesia tuvo su cuota de responsabilidad en no hacer un buen diagnóstico, en no darse cuenta que, bueno, estaba siendo utilizada, pero ellos lo planificaron, porque como dice Luis, vos ves las respuestas, ¿no? Cuando los obispos o inclusive el nuncio le piden por desaparecidos o detenidos, se desentienden por completo, ¿sí? Sobre todo en los primeros años, ¿no? Se asombran, inclusive se asombran, se muestran preocupados, se muestran que van a hacer todo lo posible para encontrar a esas personas. Cuando desapareció Pablo, yo no tenía ni idea de que existían organismos de derechos humanos. No mucha gente lo sabía, se lo fue conociendo en la medida en que aumentaron las desapariciones y la gente recurría a ellos, y tampoco eran muy vistos en la sociedad. Yo me acerqué a hacer la denuncia por la desaparición de Pablito después de haber hecho 1000 trámites y desolada. Y después dejé todo lo que estaba haciendo, todas mis cátedras, un instituto que yo tenía, abandoné todo y dije, me dedico exclusivamente a buscar a Pablo y eventualmente a trabajar en este tema. Yo no sabía muy bien de qué es lo que iba a hacer. A Pablo no lo encontré. Sé que lo mataron en Campo de Mayo, pero durante todo mi trabajo yo me había impuesto que si un día podía, los íbamos a juzgar. Creo que queda una parte final de su pregunta. ¿Qué más se va a hacer? Sí, yo le preguntaba si había algunas otras medidas que pudiera estar estudiando el gobierno, porque el Papa en esa ocasión hizo algunas solicitudes, más allá de la referencia que usted hizo al tiempo como factor para solucionar este grave problema. Sí, señor. Y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yendo concretamente, porque sé que usted hace la pregunta, no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a la que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente
al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Esto de que no está, no tiene entidad. Y curiosamente, fíjate vos, en La Vuelta de la Vida, Videla está enterrado como NN hoy en día. Cuando él dice que no tiene entidad, no está. Bueno, Videla no está. Está en un cementerio en Pilar, pero su tumba no tiene ningún nombre, ¿no? Está como anónimo, como NN. Es quizá una vuelta tremenda de la vida, una especie de justicia divina, donde la familia no quiere que se reconozca su tumba por razones obvias, ¿no? Pero es realmente de novela, ¿no? Que este tipo termine enterrado como NN es muy fuerte, ¿no? Sinceramente. Entonces, esa frase de Videla, respondiéndote a vos, muestra la envergadura humana de la tragedia argentina, que no fue solo político-militar, sino que es hondamente existencial, humana, y por eso es filosófica, ser y nada. Es religiosa, vida y muerte. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a eso, frente a lo cual no podemos hacer nada, atendemos sí a la consecuencia palpitante, viva de esa desaparición. Es el familiar. Y a ese sí tratamos de cubrirlo. En la medida de lo posible, no tenemos más que eso que se ha hecho. Y si se nos ocurriera alguna idea mejor, la aplicaríamos. Por ahora no es más que eso. Con respecto al detenido, usted sabe que permanentemente se hace un seguimiento de los casos que están en consideración, de detenidos fundamentalmente a disposición del Poder Ejecutivo por tiempo prolongado. Y sobre la base de esos estudios, de cada caso en forma particular, se van produciendo modificaciones en el grado de detención, que va desde la simple libertad, porque se considera no necesaria la detención de esa persona en función de la situación que se vive, la opción para que pueda salir del país conforme al artículo 23 de la Constitución, la modificación de su detención en un lugar determinado por una detención domiciliaria, el pasaje directamente a la justicia para que con pruebas fehacientes pueda tratar y hacer el debido proceso, y el mantenimiento de algún cupo de personas que, pese al no tener proceso, a nuestro juicio, no pueden vivir de libertad, porque no merecen vivir en libertad. Eso es materia de un permanente seguimiento, y son entre las cosas que el gobierno hace frente a esos problemas concretos que usted cita. Señores, el límite que yo había impuesto en esta libre expresión es solamente el tiempo y está llegando a su fin. Muchas gracias y buenas tardes. Con estas reflexiones, el excelentísimo señor presidente de la Nación, teniente general don Jorge Rafael Videla, da por concluida la conferencia de prensa con los señores representantes de los distintos medios de comunicación en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. Mi amigo Víctor Buje, el fotógrafo de Presidencia, con quien somos, a quien yo conozco desde muchos años, porque su papá trabajaba en La Nación, era compañero mío en La Nación. Cuando el periodismo tenga que hablar de la pregunta en la historia argentina, se van a tener que acordar de vos. Y tu pregunta, bueno, yo la cubrí esa conferencia con Videla cuando lograste que, en definitiva, diga lo que no querían decir, ¿no? Pero aún la pregunta tuvo que ver con eso, porque a mí me inquietaba que la figura y el prestigio del Papa, la autoridad moral del Papa, había quedado encerrada en las intrigas palaciegas del régimen militar. Porque cuando el Papa entregó el resultado de su mediación, su propuesta papal,
que Chile aceptó inmediatamente y la Argentina la guardó en un cajón y la hizo parte de las disputas que se libraban en la Junta Militar. En el caso del Beagle, claro que el Papa va a mediar, es como que de alguna forma al Papa le dicen, atención, no nos pida tanto que hablemos claramente de los desaparecidos, porque si usted después nos pide que le dejemos una isla más o menos a Chile, no sé si vamos a estar tan dispuestos. O sea, metían el tema ese y metían al Papa también en la mediación para limpiarse un poco, para que no ser tan exigidos respecto del tema de las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Lo recuerdo perfecto porque aparte yo le hice la foto a Zamoré con Videla y fui testigo de la salida de Macera de la Casa de Gobierno a los gritos porque no se podía hacer una guerra con la palabra que utilizó, con cagones. Y en ese momento aparece Zamoré. Intentaban que la Iglesia de alguna manera le favorezca. Y también así sacaron algunas leyes a favor en ese contexto y en ese momento para beneficiar a la Iglesia, ¿no? Hubo uno puede percibir una ida y vuelta de políticas internas, porque ciertamente que la figura del Papa era fundamental para decir, ¿no ve que el Papa nos está amparando ante una situación como esta, ¿no? Aproximadamente un año y pico antes de la Guerra de las Malvinas, en el paquete, vamos a decir, de la mediación del Beagle, le quieren poner al Papa el tema de Malvinas. Le dicen, ya hay un problema con Inglaterra, ¿por qué no tratamos también de definir este problema de Malvinas, ¿no? Me llamó mucho la atención, porque es algo bastante desconocido y que no se tiene información, porque probablemente las fuentes del lado del gobierno argentino, muchas ya no existen, pero en algunos documentos de la Iglesia esos testimonios se conservan, ¿no? Desde allí se vio venir lo de Malvinas. Yo no puedo, no voy a olvidar una discusión, pero un intercambio de opiniones con algún asesor del entonces ministro del Interior, que me dejó traslucir con bastante claridad que estaban preparando algo de eso. Y a mí me pareció, desde un primer momento, el mayor acto de corrupción de la dictadura. Yo no tomé nunca las armas contra mi país. Al contrario, las circunstancias llevaron que, como miles de soldados, de suboficiales y de oficiales, combatí por un sentimiento en una guerra absurda. Malvinas. Así que a la patria no traicioné. Y al ejército, yo no juré defender a Videla, yo juré defender la Constitución Nacional y los militares, los militares de tres fuerzas, cuando juran dicen, juráis a la patria defender hasta perder la vida. Yo no juré defender la ilegalidad. Perdón, al decir yo, me permito involucrar a los miles y miles de oficiales y de suboficiales que cumplieron con su deber. Fueron pocos los que hicieron mucho daño. Manosear una causa nacional, manipular una causa nacional para tratar de salvar lo que ya no tenía salvación, que después se terminó demostrando en el olvido de los soldados, en la falta de preparación, bueno, en todo lo que el informe Rattenbach dejó en claro. Y nosotros lo veíamos desde antes. Que jamás me voy a olvidar de mis oficiales. De mis oficiales yo tuve 2 cargos en Malvinas. Jefe de una unidad táctica y coordinador de los fuegos terrestres. O sea que tenía un panorama amplio de lo que pasaba ahí y hasta el día que me muera voy a recordar
sobre todo a mis soldados litoraleños, a esos correntinos en un 80% de ese puñado misionero, chaqueño y formoseño. Los voy a recordar, y los apocay los estoy escuchando permanentemente. Y Dios y el trabajo de mis oficiales y de mis oficiales permitió que todos los soldados del Grupo de Artillería 3 volvieran. Yo tenía la responsabilidad de cubrir a Galtieri, que era el presidente de facto, y cuando el Papa Juan Pablo parte de Ezeiza hacia Roma, y era tanta la interna que había entre las fuerzas, como estábamos en tierra de la Fuerza Aérea, y ellos preguntaron quién era yo, es el fotógrafo de Galtieri, ahí nomás vinieron 3 civiles, me detuvieron, me metieron en un calabozo en el aeropuerto de Ezeiza, me dice, y me hicieron sentir de que yo era el fotógrafo de Galtieri, ¿viste? Que se había terminado todo. Todo ese clima cambió cuando ya el régimen no podía más. Reeligió a Viñones y tuvieron que fijar una fecha para terminar con ese régimen que ya estaba terminado. Y allí, bueno, fijada la fecha, comenzaron las campañas electorales, la recuperación de los partidos políticos. Lo que surge es una enorme vibración respecto de lo que era un alumbramiento histórico, ¿no? La salida de una larga noche, la entrada en un tiempo de mucha efervescencia, euforia, algarabía y al mismo tiempo tremenda incertidumbre y la conciencia y la percepción de estar ingresando en un tiempo inédito para la Argentina. Una generación que tenía a sus primos mayores y a sus hermanos mayores desaparecidos o cancelados o censurados, de golpe advenía a la vida adulta. Y lo que se plantaba por delante era al mismo tiempo una enorme orfandad, es decir, cuáles eran los líderes, los dirigentes que nos iban a conducir a esa salida. Y ahí despuntó la figura de Alfonsín, claramente, ¿no? De las mujeres argentinas que sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. Lo pude seguir desde la agencia, desde la radio, desde el canal de televisión donde había empezado a trabajar también, en el Canal 13, y en El Economista, donde también escribía. Es decir, no me puedo olvidar de ese llamado. Me acuerdo hasta dónde estaba sentado cuando me lo dijo. Ricardo Joffre del otro lado de la línea. Están pensando llamarte para que seas el vocero del presidente, me dijo. Sorpresa inesperada, absolutamente inesperada. Porque yo no tenía con él ninguna relación particular. Ni siquiera tenía una relación estrecha periodística. Sí, yo creo, José Ignacio, que vos te equivocás en algo. A ver. Porque decís que a vos no te conocían. Y te conocíamos todos a través de lo que vos decías por la radio, de tu trayectoria en el programa de Continental, ¿era, no? Sí, como era. Continental, bueno,
radicales éramos bastante adictos a este programa tuyo, de tal manera que aunque vos no nos conocieras a nosotros te conocíamos a vos. Por eso... No eran dudas las que tenía, era muy difícil en ese clima que ojalá pudiéramos recuperar, en ese clima de fiesta, de alegría, que compartíamos todos los argentinos porque estábamos recuperando la libertad. Me llamó Guillermo Alfonsín, que sería después el secretario privado del presidente, junto con Margarita Ronco, que formalmente era la directora de audiencias, y me llamó Guillermo y me dijo, ¿usted podrá ir a la quinta donde está el presidente para verlo? Sí, cómo no. Y atrás de ese llamado me llamó David Rato, a quien tampoco yo conocía su celebridad, el autor de la campaña del presidente, con quien trabajaría codo a codo y con el que me haría amigo, como no podía ser de otro modo, con David. Y me dijo, ¿vas a ir a Boulogne? Pasa por la agencia y vamos juntos. Bueno, yo ese sí, en realidad no lo pude dar nunca, porque tampoco tuve nunca un ofrecimiento formal del doctor Alfonsín que me dijera, José Ignacio, nada. Yo llegué con David a la quinta de Boulogne, el presidente recibió, José Ignacio, ¿cómo está? Muchas gracias, muchas gracias. Fuimos a comer un asado con David y con Milo Gibaja, y yo salí de allí, salí de la quinta de Boulogne para anunciar que yo era el vocero presidencial, que David Rato era el consejero y que Gibaja era el secretario de Información Pública. Era el 10 de noviembre del 83. 7 años antes, en la madrugada del 10 de noviembre, habían puesto la bomba en mi casa. Desde el viernes, que empezó para mí como empezaban todos los viernes hasta entonces, con la diferencia de que en todos lados estaba la noticia de que yo era el vocero del presidente electo. Y a mí me tocó, por cumplir con Magdalena, porque Magdalena me había pedido que ese día hiciera yo la conducción del programa, porque ella se fue a Punta del Este el jueves, el día anterior, se fue a Punta del Este a preparar sus vacaciones, como hacía habitualmente. Y yo tuve que ir a la radio, como siempre, más temprano, porque yo no iba a las 6, sino que llegaba un poco más tarde, y de ahí surgió el sufrido usuario del Roca, con el que me recuerdan algunos oyentes un poco más añosos. Y fui a la radio y tuve que hacer el programa, que era mi última participación en ese programa inolvidable. Y sobre las 9 de la mañana, cuando se cerraba el programa, apareció Magdalena por teléfono para despedirme y después para ponerlo al aire a Cortés cantando Cuando un amigo se va. Después de ese día que yo fui a formalizar mi retiro de la actividad profesional del periodismo, entonces el telegrama NA, el telegrama a Canal 3, el telegrama a Clarín y el telegrama al Economista, donde era un colaborador permanente, nada más hacía la columna política, y a la radio, claro. Y después comenzó la actividad, siempre siguió ahí en Boulogne unos días, hasta que el presidente se decidió, le ofrecieron el Hotel Panamericano,
y prácticamente vivimos ahí hasta el 10 de diciembre. Yo me iba a dormir a mi casa. Y toda la actividad se desarrollaba allí. Una de mis tareas fue comenzar a anunciar las decisiones que tomaba el presidente para integrar su equipo. Empezamos a escribir, a conversar, a seguir de cerca lo que estaba ocurriendo, hacer de alguna manera en las sombras una mirada que acompañara a este presidente que estaba construyendo una presidencia. Eran dos cosas como diferenciadas, ¿no? El presidente que asumía el cargo y el presidente que era consciente de que una de sus misiones no era ni más ni menos que llevar adelante la gestión de gobierno, sino construir la presidencia. Y esto estaba inscripto en una conciencia de lo que significaba la transición democrática, que era una tarea de largo aliento y que trascendía la propia gestión de gobierno. De esa gestión de gobierno dependía claramente el éxito de la transición, pero la transición en sí trascendía su gestión de gobierno. En aquel tiempo había colegio electoral y nosotros teníamos la impresión de que íbamos, digo nosotros, radicalismo, que íbamos a ganar por poco, a perder por poco, y que iban a definir en el colegio electoral los que votaran y que no eran ni peronistas ni radicales. Entonces, Alfonsín, que sabía que Borrás era un negociador por excelencia, había pensado que tenía que ir a negociar en el colegio electoral y después cumplir los compromisos en el Ministerio de Acción Social en aquel tiempo. Me llama Borrás y me dice, bueno, que no sabe qué me tocó. Y le digo, bueno, bienestar social. No, me dice. El interior, no, la Cancillería tampoco. No, me tocó defensa. Y quiero que vos me acompañes. Raúl Borrás, su primer ministro de Defensa, fue una persona muy significativa, profundamente significativa para Raúl. Pero yo sobre eso no puedo decir nada. En cambio, Nacho, vos sí podés decir. A Raúl Borrás yo lo conocí ¿Como periodista? Lo conocí yo como periodista y él también, claro, en Pergamino, porque Borrás vino a Buenos Aires en el 64, 60, por ahí, vino a Buenos Aires a ayudarlo a Walter Kugler. Ministro de Agricultura de Arturo Illia. Pero yo creo que la mirada sobre el agro que tuvo Raúl venía de antes, ¿no? Venía de Chascomús en Raúl Alfonsín, pero Raúl Borrás influyó bastante en terminar de pulir una mirada sobre el significado del agro en la economía argentina, ¿no? Es decir, no fue solamente un ministro de Defensa y un amigo, sino que incluso de otras cosas como esto que estás trayendo vos, Raúl Borrás, subsecretario de Agricultura, hubo una influencia importante. Pero nada, contame cómo lo conociste a Raúl Borrás. Ahí yo era un joven periodista de La Nación al que le habían asignado la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Y ahí yo me dice... ¿Vos fuiste especializado en agricultura y ganadería? Especializado como somos los periodistas. Ya te conozco. Fui jefe de la sección agropecuaria sin haber visto una vaca de cerca nunca. En mi corta carrera periodística me pasó más de una vez eso. A partir de allí, entre la dinámica de trabajo que fuimos armando con el presidente, que como yo digo, ni él tenía experiencia de presidente, ni yo de vocero presidencial. Y esa fue una relación que se asentó sobre una conexión humana muy particular. Sintonizamos mucho humanamente. Lo que tiñe toda mi mirada sobre aquella época, que estamos hablando básicamente de la época del gobierno de Alfonsín, aunque vos, Nacho, lo has acompañado mucho más allá del gobierno, ¿no? Todo ese periodo, la presencia de Nacho, la presencia tuya en
en el gobierno, con tu función. Porque hay una cosa que a mí siempre me impresionó, Nacho, y es que vos nunca querías excederte de tus funciones y siempre tu presencia iba más allá de tus funciones en el gobierno de Alfonsín. Nacho era el portavoz, así se dice, ¿no es verdad? El portavoz, pero era también algo más que el portavoz. Y para mí es muy difícil explicar qué quería decir eso más. Eso más que se convirtió en amistad con el tiempo, amistad entre Raúl y Nacho, ¿no? Yo me daba cuenta que era como si en su mirada al conjunto, a los que allí estábamos, hubiera una tarea de asesoramiento a Raúl. Raúl, aquí estás bien, por este lado vas, por este lado no vas, con gestos sutiles como tiene Nacho, como tenés vos siempre. Había que construir el discurso presidencial como un discurso colectivo, como el espacio y la voz en la cual el presidente interpretaba el sentir ciudadano, lo que los ciudadanos, los jóvenes querían y sentían que debía ser dicho. Había que reconectar sectores sociales que habían vivido ensimismados o acostumbrados a vivir en un sistema que no se compadecía con la coexistencia y la convivencia de la vida democrática. Todo esto era parte de la transición. Pero era todo muy distinto, no se puede comparar aquella función de vocero presidencial con la actual. No se puede comparar fundamentalmente por una cuestión desde el punto de vista institucional, porque si yo pude hacerlo de alguna manera con eficacia, fue en especial porque el presidente, aunque nunca me lo dijo, partía de su convicción republicana de que la prensa tiene un papel en la democracia, que la prensa tiene un papel y una función a cumplir en el funcionamiento de las instituciones. Y la función del vocero presidencial es la de representar al presidente o representar la voz del presidente ante los periodistas que son los quienes informan a la opinión pública, quienes están al servicio, o deben estar al servicio de la opinión pública, al servicio de la libertad de información. Y también siendo respetuosos y responsables al servicio de la libertad de expresión. Entonces, si se tiene desde el poder esa convicción, se puede desarrollar. Cuando desde el poder se tiene la convicción de que el poder se comunica directamente con el pueblo, que no necesita intermediarios, allí es donde esta función necesariamente se desdibuja. Y mucho más en las circunstancias actuales, en este mundo tecnológico de la comunicación, en la que ya no se sabe quién es el comunicador y quién es el que la recibe, porque estamos todos inmersos en esta red informática donde los periodistas tenemos que buscar cuál es el papel nuestro, cómo se desempeña nuestra función en medio de la fake news, en medio de todo este barullo comunicacional, cuál sigue siendo la tarea de un periodista y cuál no. Y en esa reflexión también entra la de la función de ser vocero de un presidente.